Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Inmigración en el centro del discurso del presidente Donald Trump. El legado de Martin Luther King Jr. a 50 años de su muerte. La importancia de las remesas para el sostén de la familia venezolana revela estudio. Y música para combatir el insomnio. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día. Durante un encuentro con 3 líderes de los países bálticos en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump una vez más salió al paso del tema migratorio, asegurando que empleará a las Fuerzas Armadas para proteger la frontera con México. El presidente Donald Trump tiene una nueva propuesta para asegurar la frontera sur de Estados Unidos. Vamos a hacer cosas militares hasta que tengamos un muro y seguridad apropiada. Vamos a proteger nuestra frontera con militares. Es un gran paso. No lo hemos hecho antes. Ciertamente no lo hemos hecho mucho en el pasado. Pero la estrategia ha sido implementada en el pasado. El presidente Barack Obama envió hasta 1.200 soldados de la Guardia Nacional en 2010, mientras que George W. Bush movilizó cerca de 6.000 tropas en 2006 para asistir a la patrulla fronteriza. Trump insistió en que los migrantes indocumentados amenazan la seguridad nacional. La caravana, compuesta por más de 1.000 personas que vienen de Honduras, piensan que van a simplemente cruzar México y la frontera. Pero le dije a México ayer, debido al hecho que sus leyes son fuertes, ellos pueden hacer algo al respecto. Es difícil creer que Estados Unidos no puede, pero les dije, espero que detengan a esa caravana para que no llegue hasta nuestra frontera. Y amenazó con eliminar el tratado comercial con México si esta nación no escucha la advertencia. Vamos a hacer cosas con México y ellos las tienen que hacer. De lo contrario, no voy a negociar el TLC. Las autoridades mexicanas respondieron a Trump ofreciendo visas humanitarias a los miembros de la caravana denominada Pueblos Sin Fronteras, compuesta por niños, adultos mayores y personas que enfrentan distintos tipos de violencia en sus naciones de origen y que buscan solicitar asilo en Estados Unidos. Gesell Tobías, Voz de América, Washington. El presidente Donald Trump volvió a hablar de la caravana para referirse a un grupo de migrantes principalmente provenientes de Centroamérica que viajan a través de México para llegar a la frontera con Estados Unidos. Cristina Caicedo Smith conversó con una de las organizadoras de esta caravana. Cristina, ¿cuál ha sido la reacción a las declaraciones del presidente Donald Trump sobre este tema? De descontento, a Gina Garibo, portavoz de la organización Pueblos Sin Fronteras, con quien tuve la oportunidad de hablar vía telefónica, no le pareció justo que el presidente Donald Trump utilice la caravana para hablar en contra de la inmigración. Ella señala que esta busca dignificar el derecho de las personas, dar información, hacer más factible que la gente que huye de la violencia de países centroamericanos pueda encontrar asilo en México y Estados Unidos. Primero que creo que hay una completa desinformación sobre el objetivo puntual de este Vía Crucis. Segundo, que creo que la caravana está siendo tomada como un pretexto político ante DACA, que justamente lo que tiene en mente es fragmentar los movimientos migrantes. Las declaraciones del presidente Donald Trump han centrado la atención en este grupo de migrantes. Cristina, ¿en qué consiste específicamente la caravana? Gina Garibo explica que el Vía Crucis o caravana es una marcha simbólica que busca enviar un mensaje humanitario y político, y es para informar a sus participantes sobre los procesos migratorios y sobre cómo solicitar asilo en México y Estados Unidos. Ella explica que este año han tenido un aumento de participantes hondureños y también en el número de personas que están marchando, que son alrededor de 1.500. Salen habitualmente de Tapachula y recorren ya sea mediante tren, autobuses, camiones, marchando, protestando, distintos pueblos mexicanos con la intención no de cruzar la frontera estadounidense de forma desorganizada, sino de tener la adecuada información sobre los procesos de solicitud de asilo en Estados Unidos. Garrido además envió un mensaje al gobierno mexicano y estadounidense diciendo que los refugiados no solo son sujetos de caridad, sino también sujetos políticos que están buscando una apropiación de un derecho humano. Muchas gracias, Cristina. Estaremos atentos
al avance del grupo de migrantes en su travesía hasta la frontera con Estados Unidos. El abogado holandés Alex van Zwaan, que mintió a agentes federales, es el principal sentenciado en la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones que dirige el fiscal especial Robert Mueller. El condenado se declaró culpable de mentir sobre sus contactos con el ex asesor de campaña del presidente Donald Trump, Rick Gates, y una persona que el FBI calificó como vinculada a la inteligencia militar rusa. Y durante su reunión en la cumbre de mandatarios de los países bálticos, el mandatario estadounidense habló directamente sobre los pagos a la OTAN y mencionó su disposición a tener buenas relaciones con Rusia. El presidente Donald Trump se reunió este martes con los líderes de Estonia, Letonia y Lituania en la Casa Blanca. Durante un almuerzo al que tuvo acceso la prensa, el mandatario estadounidense se refirió a un tema delicado para las naciones bálticas, la organización del Tratado del Atlántico Norte. Especialmente quiero felicitar a las naciones bálticas por cumplir sus obligaciones de gasto de defensa este año para la OTAN, a diferencia de otros países que francamente no han cumplido con sus obligaciones, pero lo harán. Tenemos una enorme cantidad más y me atribuiré el mérito de esto. Ustedes me han dado el crédito por esto. Más dinero entrando a la OTAN debido a mi iniciativa. El encuentro ocurre mientras las tensiones entre Moscú y Occidente continúan creciendo y mientras el propio presidente ha invitado a la Casa Blanca al presidente ruso Vladimir Putin. Pese a eso, el mandatario estadounidense dijo: Nadie ha sido más duro con Rusia. Así, creo que podría tener una muy buena relación con Rusia y con el presidente Putin. Y si lo hiciera, sería una gran cosa y también hay una gran posibilidad de que eso no suceda. ¿Quién sabe? Antes de la cumbre, los líderes bálticos habían pedido a Estados Unidos que no subestimara la amenaza de Rusia, que aseguran está llevando a cabo una guerra híbrida, usando ataques cibernéticos y propaganda en las redes sociales. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. 2 mujeres guatemaltecas han buscado refugio en iglesias de la ciudad de Nueva York. La Voz de América habló con una de ellas, quien recientemente tomó esta decisión mientras lucha para evitar ser deportada. Fue la última opción que tuve. Explicó en conversación con La Voz de América Aura Hernández, madre de familia guatemalteca de 37 años, quien desde hace 2 semanas se ha amparado en la iglesia Fourth Universalist Society en Manhattan. Allí está con su bebita Camila de 15 meses y donde la visita su hijo Daniel de 10 años, quien vive con su papá, mientras ella lucha para no ser deportada tras entrar ilegalmente a Estados Unidos en 2005 y haber sido reportada a inmigración en 2013 por una violación de tráfico. Yo no estoy huyendo como todos ellos dicen. Yo no soy una fugitiva, porque hasta en la última cita que yo tuve en inmigración, hasta la última cita yo la cumplí. Yo no soy una fugitiva. Sin embargo, de acuerdo a una respuesta escrita de la oficina de prensa de ICE en Nueva York, que cita a Rachel Young, vocera de esa agencia federal, a Hernández se le ordenó su deportación en 2006 y se le pidió que se presentara a sus oficinas el 1 de marzo con un boleto de ida a Guatemala. Hernández no respondió y ahora es considerada una fugitiva. Según Church World Service, una organización ecuménica de derechos humanos y reasentamiento de refugiados, un gran número de indocumentados reciben asistencia legal y ayuda en sus procesos. Sin embargo, buscar santuario sigue siendo algo raro debido a la presión que pone sobre las familias. El gobierno considera iglesias y otras áreas como sensibles. Si bien ICE se reserva el derecho a entrar a esas áreas bajo circunstancias extremas, históricamente no lo han hecho. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. Después de la pausa, las regulaciones al mercado de la marihuana y el legado de un luchador por los derechos civiles. La reunión presidencial más importante del hemisferio. Mandatarios de la región discuten sus principales retos: democracia, seguridad, corrupción. Desde la 8ª Cumbre de las Américas en Lima, cobertura en equipo. La Voz de América le traerá la información más detallada sobre este magno evento. El 13 y 14 de abril, Cumbre de las Américas, en todas las plataformas de La Voz de América.
Somos la voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. California se ha convertido en el mayor mercado regulado de marihuana recreacional del mundo. Mientras los empresarios del sector ya especulan con una regulación a nivel nacional, aún hay varios retos que superar surgidos de la despenalización del cannabis en varios estados de la nación. La tienda de marihuana MedMen en Los Ángeles comenzó a vender cannabis medicinal en 2015, según el vocero de la compañía, Daniel Hui. Tras la legalización de la venta recreativa en California en enero de 2018, las ventas del local se han multiplicado. En enero de ese año, comparado a enero del año pasado, 500% de diferencia en ventas. Ahora emplean a 700 personas en 11 comercios de California, Nevada y Nueva York y están expandiéndose en Canadá. Hui es optimista respecto a una regulación legal nacional. La mayoría de los estados ahora en los Estados Unidos están legalizado marihuana. Creemos que en el futuro, tal vez en 5 o 7 años, la ley federal va a cambiar también. Pero en enero, el Departamento de Justicia revertió una directriz que permitía la legalización de la marihuana a nivel estatal sin temor a una intervención federal. El secretario de Justicia Sessions dio instrucciones a los fiscales de Estados Unidos para que ejerzan su discreción procesal para los delitos relacionados con cannabis. Entre tanto, Rich Desmond, de la Patrulla de Caminos de California, reveló durante una audición informativa que las autoridades del estado estudian la trayectoria de sus predecesores en la legalización de marihuana recreativa para evitar posibles riesgos. Podemos observar a Colorado y Washington. En Colorado, entre 2013 y 2015, el número de accidentes fatales que dieron positivo en uso de marihuana aumentó en un 88%. Tanto para los empresarios de la industria canábica como para las autoridades estatales, la prioridad es dar con un sistema que permita restringir el consumo de marihuana durante la conducción. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles. El reverendo Martin Luther King Jr. marchó y movilizó a millones para defender los derechos civiles en Estados Unidos. El 4 de abril se cumplen 50 años de su asesinato. Damos un vistazo al legado de uno de los hombres que impactó la historia moderna de Estados Unidos. 9 de abril de 1968, el desfile final del reverendo Martin Luther King Jr. Solo unos días antes, el 4 de abril, James Earl Ray asesinó a King en el balcón del motel Lorraine en Memphis, Tennessee. Más de 100,000 personas salieron a las calles de Atlanta para dar el último adiós a King, cuyo cuerpo fue transportado en un simple carro de granja tirado por 2 mulas. El funeral atrajo a famosos personajes de la época, incluido el senador Robert Kennedy, el futuro presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, y su compañero activista de derechos civiles, el reverendo Jesse Jackson, quien en 2011 conversó sobre él con La Voz de América. Verdaderamente fue un símbolo de poder, justicia, paz y reconciliación, pero tuvimos que ganar poderosas batallas para obtener la reconciliación. En Alabama se luchó para que los afroestadounidenses pudieran votar, pero la violencia policial contra civiles avanzó hasta la ciudad de Selma en el llamado Domingo Sangriento. Debemos dejarle saber al mundo que es necesario protestar este mal trilateral, desde el problema de negar el derecho a voto hasta la brutalidad policíaca. Días más tarde, King obtuvo una orden judicial para liderar a decenas de miles de manifestantes desde Selma hasta Montgomery, la capital de Alabama. Otra famosa marcha fue la de 1963 en Washington, donde pronunció su famoso discurso. Tengo un sueño de que un día esta nación se levantará.
La estrategia de King de marchar pacíficamente eventualmente condujo a la firma de la Ley del Derecho al Voto en 1965, pero los activistas subrayan que el cambio real es a menudo lento. Somos una nación diferente, una mejor nación ahora en el sentido de que se puso fin a las leyes barbáricas, no civiles, de la segregación racial. Las brechas sociales se cerraron, pero las brechas económicas, somos libres, pero hay menos equidad. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. Más adelante, remesas para aliviar la crisis en Venezuela y el impacto de la tragedia en la cárcel de Carabobo. Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. El envío desde el exterior representa una importante fuente de ingreso para miles de familias venezolanas. Según datos del Banco Mundial, en 2017, unos $300 millones ingresaron al país en concepto de remesas. Los venezolanos en el exterior siguen pendientes de sus familiares que sufren por la falta de alimentos y medicinas. De acuerdo a una encuesta desarrollada por la firma Datos Group, un 42% de la diáspora de ese país reside en Europa. Otro 40% está residenciado en Estados Unidos, desde donde envían constantemente diversas cantidades de dólares que son cambiados en la moneda venezolana para suplir carencias. Las remesas están siendo una fuente muy importante de divisas para el país, ya que tantos venezolanos afuera para ayudar a su familia y dada la pérdida de poder adquisitivo del dinero dentro de Venezuela, ha hecho que el dólar le mantenga el poder adquisitivo para que las personas puedan comprar los bienes de primera necesidad. La encuestadora estima que unos 3 millones de venezolanos en su país reciben dinero de sus familiares que se encuentran en el exterior. De acuerdo a Gabriel Eduardo Peroso, director de la empresa Dólar Remesas Venezuela, la necesidad en ese país es muy amplia. Nosotros tenemos clientes desde que le envían a sus sacerdotes en Venezuela, gente que estaba cercana a la iglesia, personas que están arreglándole las casas a su mamá. Pero no solo envíos de dinero representan la ayuda requerida, también las encomiendas de cajas de comida desde Estados Unidos se han incrementado desde finales de 2017, según el propietario de una empresa de envíos en Miami, Elisaúl Herrera. Pero noviembre, comparado con enero, que siempre es malo, enero lo superó por más de 1.000 pies cúbicos. Estamos hablando de un contenedor, casi un contenedor de 20 pies adicional, lleno, en un mes. En enero, el presidente Nicolás Maduro dijo que crearía un sistema para enviar remesas a través de la banca, propuesta que estaría soportada en el sistema DICOM. Pero hasta el momento, esa plataforma no se ha dado a conocer. José Pernalete, Voz de América, Miami. El gobierno venezolano inició una investigación tras el incendio en la sede policial del estado de Carabobo, en el que fallecieron 68 personas. Pero para algunos representantes de la Asamblea Nacional de mayoría opositora, los esfuerzos del gobierno son insuficientes.
Luego de los hechos ocurridos en la sede policial del estado Carabobo en Venezuela, en el que fallecieron oficialmente 68 de los privados de libertad, familiares de las víctimas se trasladaron hasta la Asamblea Nacional, donde se debatió lo acontecido. La señora Wilka González, esposa de uno de los fallecidos, hizo un llamado al mandatario venezolano. Presidente, yo sé que a lo mejor usted pensará que en el país hay problemas mayores, pero también este es un problema de preocupación. Por el hecho de que ellos estén privados de libertad no quiere decir que se le van a violar sus derechos fundamentales de vida. Como en el caso de mi esposo, ya él estaba sentenciado y todavía estaba en ese recinto, tenía que haber sido trasladado a un penal y no fue trasladado. En el Palacio Federal Legislativo, el parlamentario opositor Juan Guaidó analizó las causas de lo ocurrido en la sede de Policarabobo. Y lo que pasó en Policarabobo es la suma de todos los males. Es retardo procesal, es hacinamiento carcelario, es, por supuesto, falta de respuesta inmediata, es que no había extintores, es que los familiares no podían tener acceso, es saña en contra de los privados de libertad, es la suma de todos los males y el colapso absoluto del Estado venezolano y una tragedia que enluta a la familia venezolana. Decía el Papa, como tratan a los privados de libertad, tratan a la sociedad y así está tratando hoy a la sociedad venezolana el régimen de Nicolás Maduro Moros. Desde el gobierno central, la ministra del Servicio Penitenciario de Venezuela, Iris Varela, manifestó su dolor por los hechos, aseveró que no es su competencia lo ocurrido en esa sede policial y pidió que continúe la investigación del caso. Cumplidos varios días del suceso, el jefe de Estado de la Nación Sudamericana, Nicolás Maduro, no se ha pronunciado sobre lo ocurrido en la comandancia policial. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. Somos la Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Un 85% de los padres hispanos que viven en Estados Unidos hablan con sus hijos en español, según una encuesta del Pew Research Center. Sin embargo, esta cifra se reduce considerablemente, incluso hasta en un 49% entre los padres latinos de tercera generación nacidos en Estados Unidos o en familias donde solo uno de los padres es de origen hispano. Un
Un famoso DJ y músico decidió poner su conocimiento y atención en el problema de las noches de insomnio en un intento por ayudar a la gente a quedarse dormida. Tom Middleton ahora produjo un álbum para inducir al sueño. El artista británico Tom Middleton ha colaborado con músicos de todo el mundo. Como DJ en la década de 1990, su pop electrónico cautivó a miles de personas en raves y clubs. Ahora Middleton decidió ser un entrenador del sueño y ha utilizado su comprensión de la acústica para crear un paisaje sonoro que te promete evitará que te preocupes y te hará entrar en sueño. Desde la investigación de ver realmente a la gente bailar y moverse, hasta tocar en festivales de relajación y crear música ambiental en la década de 1990, he desarrollado un conjunto de habilidades para obtener este tipo de respuestas y ahora voy más allá y voy a la ciencia de lo que mi intuición y experimentos con más de 1 millón de personas de gira me han dado. Esto ahora está tomando todo este interés en soundscaping como un medio para crear una herramienta significativa para ayudar a las personas con falta de sueño o insomnio crónico. El álbum ha sido diseñado para ser escuchado 1 hora antes de que tenga la intención de irte a dormir y está dividido en pistas que lo pondrá de un humor cada vez más relajado. Así que lo primero que hago es prepararte para una experiencia relajante con palabras y sonidos. Lo segundo que hago es comprometerte con algunas frecuencias más altas. Esas frecuencias más altas son deliberadas para que las escuches. Así que quiero que escuches los primeros 5 a 8 minutos de la canción del atardecer. Según los médicos, el insomnio puede ser causado por una serie de problemas, pero la mayoría de las personas tienen malos hábitos de sueño. La cantidad real de horas recomendadas para dormir es debatida por científicos y médicos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Una de las fuentes más asequibles de energía fósil actual es el gas natural, encontrado en depósitos subterráneos y profundos y remotos. Los científicos están probando un detector de gas pequeño y asequible para detectar filtraciones de manera eficiente. Estados Unidos tiene más de 500.000 de pozos de gas natural, cada uno con una complicada red de tuberías, válvulas y accesorios. En la actualidad, las fugas en los pozos de gas se controlan una vez a la semana, simplemente escuchando y olfateando o con una cámara especial de mano que puede ver cómo el gas escapa al aire. Para resolver este problema necesitamos una tecnología que sea escalable, con la que podamos medir el metano a gran escala, en grandes áreas. Entonces queremos una resolución espacial y queremos una sensibilidad que cuantifique. En una reciente conferencia de energía en las afueras de Washington, D.C., los investigadores de IBM hicieron demostraciones de un detector estacionario, pequeño y asequible, que puede monitorear continuamente e informar de inmediato sobre fugas. Cada vez que tomamos una pequeña bocanada de metano, vemos un pico y el propósito de este ejemplo de detección de fuga es realmente mostrarle al usuario final que nuestro sensor puede discriminar el metano y puede decirle rojo o verde, fuga o sin fuga. Los científicos ya han reducido el sensor a un microchip fotónico que se probará en el campo en junio. El objetivo es reducir el costo de un chip individual a aproximadamente $300, que se convertirá en el núcleo de un dispositivo independiente. La caja se puede montar en un vehículo o en un dron para verificar las fugas a lo largo de las tuberías y determinar su posición en un mapa. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington. Con imágenes de Estados Unidos de antaño nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Miles de personas colman la Quinta Avenida en Nueva York para participar del servicio en la Catedral de San Patricio, mientras que en Washington la primera dama y esposa del presidente Roosevelt participa de las celebraciones en uno de los jardines de la Casa Blanca. Les informó Belén Mora.